Bienvenidos a la tercera clase de discipulado. En la primera clase vimos la visión del discipulado, que es la visión de Jesús para su iglesia, para transformar todo este mundo. En la segunda clase vimos el discipulado de Jesús. ¿En qué consiste este discipulado? Y hablamos de tres acciones: seguir a Jesús, ser transformado por Jesús y participar en la misión de Jesús, es decir, de hacer discípulos que hacen discípulos. Hoy vamos a hablar del mandato y el proceso del discipulado. Quiero hacer referencia al pasaje de Mateo 28, versículos 18 al 20, que dicen así: Jesús dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Pongamos estas palabras en su contexto. Jesús había muerto recientemente, unos días atrás, y ahora se presenta vivo, resucitado delante de sus discípulos y les está hablando. Cuando una persona te dice algo, bueno, lo escuchas, a veces lo tomamos a la ligera, superficialmente, pero si se tratara de una persona que murió, que tú viste que sepultaron y que ahora se presenta delante de ti días después resucitado y te empieza a hablar, ¿no le pondrías atención? Claro que sí. Imagínate que, por ejemplo, estás acostado ahí en tu recámara y en la noche viene y te despierta tu abuelito que había muerto como 50 años atrás y te dice: nietecito, quiero decirte algo. ¿No le pondrías atención? Claro que sí. ¿Qué tal si te va a decir dónde escondió el oro de la familia que tanto andas buscando, verdad? Entonces, este es un contexto impresionante donde tenemos a un Jesús resucitado vivo y que está hablándole a sus discípulos. Entonces, las palabras que va a decir Jesucristo van a ser sumamente importantes, no solamente por el pasado de que Jesús murió y resucitó, sino también por el futuro, porque tenemos a un Jesús que está listo para partir al cielo. Se está despidiendo de su iglesia, de sus discípulos. En otras palabras, son sus palabras finales, son sus últimas palabras. Y todos nosotros sabemos lo importante que son las últimas palabras de una persona que va a pasar a la siguiente vida, ¿no es cierto? Imagínate, por ejemplo, que te estás muriendo en la cama de un hospital y que ahí tu doctor te dice: bueno, despídete de tu mujer, te queda solamente 1 minuto de vida. ¿Qué le vas a decir? No le vas a decir: vieja, me voy y ni se te ocurra casarte con alguien más porque vengo en la noche y te jalo las patas. No, tú le vas a decir algo sumamente importante, ¿verdad? Tú le vas a decir algo sumamente importante a tus hijos cuando te vas a despedir, porque sabes que te espera la muerte. Bueno, aquí tenemos un Jesús que está despidiéndose de sus amados y tiene que decirle palabras sumamente importantes. Todavía, para preparar el mensaje que Jesús les va a decir, les dice esto a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús está diciendo: cada gramo de autoridad allá arriba en el cielo, cada gramo de autoridad aquí abajo en la tierra, ahora están depositados en mí. Yo soy toda la autoridad. Traducción: yo soy el rey, el primer ministro, el presidente, el gobernador, el alcalde. Yo soy el jefe, yo soy el mero, soy toda la autoridad. Soy el que va delante de ti, soy el que tomo las decisiones, soy el que da las órdenes, soy el general, soy el que manda. Entonces, esta es la manera en que Jesús se presenta y plantea su autoridad para decirles el mensaje que le va a dar ahora a sus discípulos. Ahora la pregunta es: ¿qué les va a decir? ¿Qué les va a decir? Él les va a decir: ámense los unos a los otros. Él les va a decir: orad y velad. Les va a decir: no se les olvide llegar a tiempo al servicio de la iglesia el domingo. No, eso es lo que va a decir el pastor. Jesús no va a decir eso, ¿verdad? Pero ¿qué les va a decir? Bueno, ¿estás listo para escuchar las palabras de Jesús? ¿Ya? ¿Estás listo? Les dice: vayan y hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles a obedecer. Eso es lo que les dice. Eso es lo que les dice. Este pasaje
es conocido en la iglesia como la Gran Comisión, porque Cristo está comisionando a su iglesia para que vayan a las naciones y hagan discípulos. Es el pasaje conocido como la Gran Comisión. Es el pasaje favorito de los vendedores, porque se trata de la Gran Comisión. No, no es cierto, no tiene nada que ver con dinero. Tiene que ver con esta encomienda que Jesús les hace de ser discípulos que hacen discípulos en todas las naciones. Esa es una comisión que Jesús le da no solamente a los 12, sino a los que estaban junto con los 12, toda la iglesia. Es una comisión que entrega Jesús no solamente a los que estaban ahí con Jesús en aquel tiempo, hace como 2000 años atrás. Esta es una orden que Jesús nos da a todos los cristianos de todos lugares, de todos los tiempos. Es su voluntad, es su mandamiento. Y Jesús con toda su autoridad nos ordena al día de hoy que hagamos discípulos. ¿Por qué es que la gente no está obedeciendo este mandamiento de Jesús? Bueno, porque no ha entendido el peso de este mandamiento. Déjame ponértelo de esta manera. ¿Por qué es que tú no andas matando gente ahorita? Porque es pecado, ¿verdad? ¿Y quién dijo que es pecado? Pues Dios dijo que es pecado. ¿Por qué no andas ahí asaltando bancos, robando dinero de los bancos? Porque es pecado. ¿Y quién dijo que es pecado? Dios dijo que es pecado, ¿correcto? Bueno, Jesús te dice, ve y haz discípulos. Es un mandamiento de parte de Dios. Y cuando no obedecemos ese mandamiento, estamos pecando, estamos desobedeciendo, estamos yendo en contra de la voluntad del Señor. Tenemos que hacer discípulos. Yo creo que los 3 mandamientos más grandes que encontramos en la Biblia son los siguientes. Primero, ama a Dios. Segundo, ama al prójimo. Y tercero, ve y haz discípulos. La gran comisión es muchas veces conocida en la iglesia como la gran omisión. ¿Por qué? Porque se omite, porque no se realiza, no se hace, y eso está mal. Tenemos a un rey que es Cristo y nos dice con toda su autoridad, ve y haz discípulos, y no lo estamos haciendo. No estamos tomando en serio el gobierno, el reinado de Jesús sobre nuestras vidas. Es lo que pasa, por ejemplo, en el país de Inglaterra. Ahí en Inglaterra hay una reina, ¿verdad? La reina de Inglaterra. Es una mujer que tiene sangre real corriendo por sus venas. Es una mujer que vive en un castillo, que tiene corona, cetro. A veces sale de su castillo en su carruaje con sus soldados y todo el mundo dice, wow, ahí va la reina de Inglaterra. Pero ¿sabías tú que la reina de Inglaterra no gobierna a los ciudadanos de Inglaterra? Es el primer ministro quien gobierna en ese país. Yo creo que en la iglesia todos reconocemos que hay un rey que es Jesucristo. Y Jesucristo nos da órdenes como rey que tenemos que cumplir. Pero cuando no obedecemos esas órdenes, me temo que estamos tratando a Jesús como los turistas o los del país de Inglaterra toman a la reina de Inglaterra. Es decir, como un rey simbólico nada más. No es alguien que realmente gobierna mi vida. Y eso está muy mal y tiene que cambiar. Tenemos que obedecer la orden del Señor, la orden de nuestro Rey, de ir a ser discípulos. La orden es simple, es clara, es precisa. ¿Hay algo que no entendamos? ¿Está en chino? ¿Está en alemán? ¿Está en ruso para que no lo entendamos? No, está en español y dice, ve y haz discípulos. Tal vez tú digas, bueno, ¿y qué es un discípulo? Bueno, déjame explicártelo rápidamente. Vamos a ver qué es un discípulo. Ya vimos que esto se encuentra basado en Mateo 28, 18 al 20, ya se lo leí. ¿Qué es un discípulo de Jesús? Bueno, para empezar, un discípulo de Jesús es un estudiante de Jesús. La palabra para discípulo en griego, que es mathetes, significa estudiante, pupilo, aprendiz. Entonces, ser un discípulo de Jesús es ser un estudiante de las enseñanzas del Maestro, del Rabino Jesucristo. El mismo Jesús dijo en Juan 8:31, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, entonces realmente serán ustedes mis discípulos. Entonces, un discípulo es aquel que se adhiere a la doctrina, a la enseñanza de Jesucristo. Un discípulo de Jesús hoy en día es un lector de la Biblia, es una persona que le gusta meterse en la Biblia, leer la Biblia, estudiar la Biblia, memorizar la Biblia. Es un ferviente estudiante de la palabra de Dios.
Y hoy tenemos la bendición de que tenemos tanto acceso a las Biblias. No sé si te has puesto a pensar todas las versiones de la Biblia que tenemos hoy en día, que la Reina Valera, que la nueva versión internacional, que la de las Américas, que el lenguaje actual y esto y aquello. Tenemos Biblias en todas partes. Tenemos Biblia en la iglesia, tenemos Biblia en la casa, tenemos Biblia en la oficina, tenemos Biblia en el carro, hasta Biblia en el baño tenemos también, y algunos de ustedes la lean y no se hagan. Pero la verdad es que aunque tenemos miles de diferentes versiones de Biblia y acceso a Biblias en todas partes, mucha gente no las lee, no lee la Biblia. La Biblia está nomás ahí empolvándose. ¿Has visto esos carros que están llenos de polvo y que la gente le pone ahí con el dedo, lávame? Una vez yo vi una Biblia llena de polvo que decía, léeme, porque los cristianos no leen la Biblia. Alguien dijo una vez que si todos los cristianos del mundo desempolvaran sus Biblias al mismo tiempo, se desataría la tormenta de polvo más grande de toda la humanidad. Tenemos que ser discípulos de Jesús y eso significa tenemos que ser estudiantes de la palabra de Dios. Hay personas que no conocen bien lo que es la Biblia. Es ridículo, pero por ejemplo hay personas que piensan que las epístolas son las esposas de los apóstoles. Hay personas que piensan que la Biblia habla de la torre Eiffel cuando habla de la torre de Babel. Una vez un hombre salió a las calles a preguntarle a la gente a ver si tenía conocimiento de la Biblia. Y le dijo a uno, ¿usted sabe la Biblia? Sí. Y le dijo, a ver, dígame uno de los 10 mandamientos. Y el hombre le dijo, libertad de expresión. No conocía ni los 10 mandamientos. A otro fue y le preguntó, a ver, ¿usted conoce la Biblia? Sí, a ver, dígame, ¿cómo se llama ese personaje de la Biblia que fue tragado por una ballena? Dijo, está muy fácil, yo sé, se llamaba Pinocho. Entonces, es ridículo, pero la gente no tiene conocimiento de la Biblia porque no lee la Biblia. No son discípulos de Jesús porque no están en la palabra del Señor. Un discípulo de Jesús conoce las enseñanzas del Maestro. El diablo a veces sabe más que los mismos cristianos. Él se mete más en la Biblia que los mismos cristianos para vergüenza de nosotros. Ser un discípulo de Jesús es ser un estudiante de Jesús.
Pero además de eso, ser un discípulo de Jesús es ser un imitador de Jesús. En el tiempo de Jesús, los fariseos y los escribas eran los mejores estudiantes de la Biblia, pero no eran discípulos de Jesús. Un discípulo de Jesús es aquel que no solamente conoce la Biblia, sino que imita al Maestro. Es una fotocopia de Jesucristo, hace lo que hace Jesucristo. Una vez escuché a Don Williams, que es un pastor del movimiento Vineyard, un gran teólogo, un gran maestro, ha escrito libros. Una vez lo escuché dar la definición más profunda y teológica de lo que es ser un discípulo de Jesús. Él dijo, un discípulo de Jesús es esto: monkey see, monkey do, que traducido al español es lo que el mono ve hacer, el mono hace, o lo que el chango ve hacer a otro chango, el chango lo hace, lo repite, lo imita. Eso es ser un discípulo de Jesús. Si Jesús perdona a las personas que ofenden a Jesús, el discípulo de Jesús hace exactamente lo mismo. Si Jesús tiene compasión de los desamparados, el discípulo de Jesús hace lo mismo. Si Jesús ora por los enfermos, el discípulo de Jesús va y ora por los enfermos. Eso es ser un verdadero discípulo de Jesús. El propósito del discipulado es llegar a ser algún día tal como nuestro Maestro, como Jesucristo. En la clase anterior vimos ese pasaje en Mateo 10, 20, 24 y 25 que dice así: el discípulo no es superior a su Maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su Maestro y el siervo como su amo. De acuerdo a este pasaje, el discípulo tiene que ser como su Maestro. Esa es la meta del discipulado, que tú y yo seamos como Jesús. Entonces estamos hablando de un proceso de transformación, porque ninguno de nosotros todavía es como Jesús, ¿verdad? Pero estamos en ese proceso de santificación, estamos cambiando nuestro carácter y tenemos que ser discipulados por esa razón. Tenemos que ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Se cuenta la historia de una mujer que estaba algo obesa y quería tener una mejor figura. Entonces fue a un gimnasio, contrató a un entrenador para que le ayudara a bajar de peso. Y el entrenador le dijo, muy bien, dime qué figura quieres tener. Y la mujer le describió, ¿verdad? 90, 60, 90, aunque para algunas mujeres es 90, 60, revienta, pero para esta mujer era 90, 60, 90, vamos a decirlo. Y entonces el entrenador lo que hizo fue traer a la mujer a uno de los espejos en el gimnasio, y ahí en el espejo tomó una brocha con pintura roja y dibujó la silueta de la figura de aquella mujer ideal para la mujer obesa. Y le dijo, de ahora en adelante, cada vez que vengas al gimnasio, te vas a parar delante de este espejo, delante de esta silueta, y vas a hacer ejercicio, mucho ejercicio, te vas a poner a dieta. Y cada día te vas a parar frente a esta silueta, hasta que tu cuerpo se vaya haciendo más y más delgado, y hasta que un día la silueta de esa mujer que dibujé en el espejo sea la misma silueta de tu cuerpo. Y entonces la mujer, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, mucho ejercicio, mucha dieta, un día consiguió estar justo en la silueta de la mujer ideal para ella. Se formó, se conformó, se transformó a esa silueta. Bueno, ese es la meta, ese es el propósito y la meta del discipulado. Que tú y yo digamos, Jesucristo es mi meta, es esa silueta, y yo un día quiero ser como Él. Y es un proceso de transformación, es un proceso de ejercicio espiritual donde tenemos que dejar el pecado, cambiar nuestro carácter y ser cada vez más y más como Cristo Jesús. Tenemos en la iglesia a hombres como este, vamos a llamarlo Juan Pérez. Juan Pérez tiene de edad 42 años, pero Juan Pérez tiene de edad espiritual 1 año. En otras palabras, Juan Pérez no ha crecido, no ha madurado espiritualmente hablando, no ha avanzado en su caminata espiritual para ser más como Cristo Jesús. La iglesia está llena de gente como Juan Pérez, tiene mucho conocimiento bíblico y teológico, pero poca vida de discípulo. La iglesia se puede decir que está sobrealimentada, no de 3,000 kilogramos, sino de 3,000 predicaciones, 3,000 estudios bíblicos, 3,000 textos memorizados, pero está anémica espiritualmente porque sabe mucho de la Biblia, pero no hace
la Biblia, no la practica, no la vive y no es como Cristo Jesús. ¿Cómo es que vamos a ser discípulos? Bueno, ahí en el pasaje de Mateo 28, Jesús nos da 3 pasos. Vamos a ver cada uno de estos. Dice, vamos a repasar el texto, Mateo 28, 18 al 20. Por tanto, vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Aquí se encuentran los 3 pasos, el proceso para ser discípulos, ¿ok? Vamos a ver cuál es el primero. El primero es ve. Dice, vayan. Tú puedes estudiar esta palabra en hebreo, griego, latín, arameo, español, inglés y va a significar lo mismo, ve. Y ir es moverte, es salir de tu lugar, salir de tu comodidad, es ir a las personas que no conocen de Jesús y empezar a hablarles de Jesús. El ir es algo incómodo porque ir es cambiar de lugar, cambiar de postura. Se dice que a nadie le gusta el cambio más que a un bebito con un pañal sucio, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir y es algo incierto, es algo incómodo, es algo costoso muchas veces, pero Jesús dice a la iglesia, vayan, no se queden sentados ahí en las 4 paredes de la iglesia, encerrados en ese lugar tan cómodo. Toda autoridad, dice Jesús, toda autoridad se me ha sido dada, por eso digo, vayan. No puedes hacer discípulos sin ir a la gente. Jesús nunca le dijo al mundo, ve a la iglesia. Jesús dijo, iglesia, tú ve al mundo. Ve y haz discípulos que hacen discípulos. La gente de la iglesia no está yendo afuera a hacer discípulos. ¿Por qué? Porque a veces dicen, bueno, es el trabajo del pastor. No, están equivocados. Es el trabajo de todos los discípulos de Jesús. Hay gente que dice, bueno, no tengo el don para evangelizar. Esto no tiene nada que ver con evangelizar. Tiene que ver con ir a ser discípulos. Hay gente que dice, no tengo estudios de seminario. Lo que no tienes es vergüenza. Simplemente ve y comparte lo que sabes de Jesús, tu testimonio, lo poquito o lo mucho que sepas de la Biblia y deja de estarte justificando para no ir. Charles Spurgeon, un gran hombre de Dios, un gran predicador, dijo una vez, un cristiano o es un misionero o es un gran impostor. O es un misionero que sale de su comunidad, sale de su casa, sale de su iglesia a hablarle a otros de Jesús en su trabajo, en su vecindad, en su comunidad, o es un impostor, porque no está obedeciendo la orden de Jesucristo de ir a otras personas para hacer los discípulos. Déjame darte un ejemplo de lo que es un discipulado negativo. ¿Okay? Hace como 10 años atrás, si no recuerdo mal, aquí en los Estados Unidos, hubo un ataque terrorista el 11 de septiembre. Los terroristas que vinieron a este país y estrellaron esos aviones en contra de las Torres Gemelas, matando a miles y miles de americanos, no fueron terroristas que lo hicieron al azar, fueron terroristas que fueron discipulados por alguien. Fueron terroristas que tuvieron un maestro que les enseñó a odiar esta nación de Estados Unidos. Fueron terroristas que fueron enseñados por alguien a dar su vida para matar a muchos americanos. Fueron estudiantes, fueron pupilos, fueron aprendices de maestros terroristas. Les enseñaron a odiar a los americanos y les dijeron que tenían que destruir esta nación. Y desde que vinieron esos terroristas y derrumbaron las Torres Gemelas, Estados Unidos no ha vuelto a ser el mismo país. Porque ahora hay mucha seguridad, la gente viaja con más cuidado, hay seguridad en los aeropuertos, no cualquiera puede viajar, tienen que tener ciertos papeles. Y ha cambiado mucho Estados Unidos desde ese entonces. Déjame decirte algo, si los terroristas pueden producir discípulos que traen muerte y destrucción, ¿por qué es que la iglesia de Jesucristo no puede producir discípulos que traigan vida y edificación a muchos otros? Te voy a decir por qué. Porque no hemos ido. Jesús dice, vayan y háganlo. El segundo paso del proceso para ser discípulos es bautízalos. Dijo Jesucristo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo en la Biblia siempre es el resultado de una conversión. Entonces, el bautizar a alguien presupone que antes la persona escuchó de Jesús, puso su fe en Jesús, se convirtió y por ende es bautizado. Sabemos que el bautismo es un acto simbólico y público que representa nuestra muerte a una vida pasada de pecado y nuestra vida nueva
en Cristo Jesús. Eso es el bautismo en pocas palabras. La palabra bautismo en griego significa sumergir, poner debajo del agua. Y en los tiempos de Jesús era muy interesante porque había gente que usaba cosas para bautizarlas, no personas sino cosas. Déjame darte un ejemplo. Había personas que se dedicaban a colorear vestimentas. Entonces vamos a suponer que llegaba una mujer con un vestido blanco y llegaba con este hombre y le decía, quiero que mi vestido ahora sea de color rosa. Entonces el hombre tomaba el vestido blanco de la mujer y lo sumergía en un contenedor que tenía agua y dentro de esa agua había un colorante rosa. Entonces el colorante rosa se unía a la tela de aquel vestido y cuando después de sumergirlo lo sacaba del agua, adivina de qué color salía la vestimenta. Pues rosa, rosa. Había cambiado, había sido transformado ese vestido, ¿no es cierto? Bueno, esa es una representación de lo que es el bautismo. Cuando somos nosotros sumergidos debajo del agua y somos animados a salir del agua, porque nadie se queda debajo del agua por 30 minutos más porque se muere, ¿verdad? Pero somos animados a salir del agua, estamos diciendo, mi vida ha sido transformada por Cristo Jesús. Yo no soy lo que fui hace años atrás, soy algo totalmente nuevo. Mi vida ha sido cambiada, ha sido transformada por Cristo Jesús y gracias a esa unión que tengo con Jesús, soy una nueva criatura, una nueva criatura. Tengo una nueva identidad, tengo un nuevo destino, tengo un nuevo caminar. Es como la novia que entra a la boda tomada del brazo de su padre, llega al altar, ahí el pastor los casa y en el momento que el novio y la novia se casan, pasa algo muy interesante. Desde el momento que la novia dice sí acepto o sí prometo amar a mi esposo, hay un cambio de identidad, hay un cambio de actividad. Entonces vamos a suponer que la novia entró a la iglesia tomada el brazo de su padre y vamos a suponer que la novia se llamaba Filomena Vaca, ¿okay? Por decir algo, Filomena Vaca, ¿okay? Y se casa, digamos, con Anastasio Ramírez, ¿okay? Entonces, cuando sale de la iglesia, Filomena ya no sale tomada del brazo de su padre, sino sale tomada del brazo de su esposo. Entonces hubo un cambio ahí. Ya no le pertenece a su padre, le pertenece a Anastasio. Pero hay un cambio de nombre. Ya no se llama Filomena Vaca, ahora se llama Filomena Ramírez, porque su esposo se llama Anastasio Ramírez. Y a partir de ese momento, Filomena ya no puede actuar como una mujer soltera. Ahora es una mujer casada y ahora no solamente ha cambiado su identidad, sino ha cambiado su actividad. Es una mujer que se debe a su marido, una mujer que tiene que estar ahí con él, que no puede andar ahí con las chicas solteras, cambia su actividad. Bueno, lo mismo pasa cuando venimos a Cristo Jesús. Antes teníamos un esposo que era el mundo, el pecado, el mismo diablo, pero cuando te casaste con Jesucristo hubo un cambio de poder, un cambio de identidad, ahora eres una nueva persona, eres hijo de Dios, hija de Dios, tienes un nuevo nombre y ahora también tienes una actividad nueva. Todo eso representado en el bautizo. Por eso Jesús dice, vayan a ellos, háblenles de mí, discipúlenlos y cuando hayan creído en mí, bautícenlos. Y por último, el tercer y último paso del proceso para ser discípulos es enséñenles a obedecer. Enséñenles a obedecer. Desafortunadamente la iglesia ha cometido un grave error. Como que solamente ha leído la primera palabra, enseñándoles o enséñenles. Porque la iglesia es muy buena para enseñar de la Biblia, en sus predicaciones, en los estudios, en los libros que produce la iglesia, y la gente sabe mucho de la Biblia. Pero hay un problema. La iglesia ha aprendido, pero no está aplicando lo que dice la Biblia, no lo está viviendo. En otras palabras, no está obedeciendo las enseñanzas del maestro. Y yo lo comparo como aquel estudiante que va a una universidad y se registra o se inscribe en la universidad para tomar un curso como oyente. Y tú sabes lo que eso significa. La persona llega, se sienta, escucha la cátedra del maestro y se va y no hace nada. No hace tareas, no hace trabajos, no tiene que tomar el examen. Pero hay un problema. Como tomó la clase como oyente, después de cierto tiempo no le dan crédito, no le dan diploma, no se gradúa y no consigue un buen trabajo. ¿Okay?
Tenemos muchos cristianos que vienen al aula, al salón de clases de la iglesia los domingos y escuchan la palabra de Dios, la predicación, pero como oyentes. Salen de la iglesia y no hacen nada con respecto a la predicación que escucharon. No obedecen las enseñanzas de la Biblia. Y por lo mismo no hay crédito, no hay diploma, no hay graduación y no crecen espiritualmente hablando y no suben, por así decirlo, de grado escolar y no se gradúan y no prosperan en la vida. Por eso Jesucristo dice, es tan importante que sepas de la Biblia, que le enseñes a las personas de la Biblia, pero que también les enseñes a obedecer la Biblia. Yo no sé si en tu país sucede lo que sucede en este país, Estados Unidos, pero aquí hay mucha gente que ama mucho a los perritos. Y hay gente que lleva a los perritos a lo que se llama una escuela de obediencia. Y ahí los ponen con un entrenador y el entrenador los enseña a obedecer. Y el entrenador dice, a ver, ladra, y el perrito, ¡wow! Y si el entrenador dice, a ver, dame la pata, y el perrito le da la pata. Y si el entrenador dice, a ver, date unas vueltas, y el perrito se da la vuelta. Porque el entrenador le enseñó a obedecer. Pero me temo que en la iglesia les decimos a las personas, mira, la Biblia dice, ora, ¿y qué hace la gente? No, me voy porque va a empezar la oración, yo no quiero que esté en la oración. Le decimos a la gente, diezma, da dinero, ofrenda. No, ni que estuviera loco. Le decimos a la gente, evangeliza. No, me van a decir el aleluyo ahí en el trabajo. Entonces, estamos enseñando a las personas, pero las personas no están obedeciendo. Estamos haciendo una bola de discípulos, sí, pero una bola de discípulos desobedientes. Jesús dice, enséñales, pero enséñales a obedecer. Enséñales a obedecer. Jesús no solamente quiere que tengas información, sino que haya transformación y activación en tu vida. Quiere que realmente apliques, que vivas las enseñanzas de la palabra de Dios. Jesús dijo, hagan discípulos y enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado a ustedes. Imagínate que yo llego a la casa después de estar en la iglesia, después de un día de trabajo, y me encuentro a mi hijo Cristian y le digo, hijo, ¿te dejaron tarea en la escuela? Y me dice, sí, papá. Ok. ¿Cuál es la tarea? Pues me dijeron que tú me tienes que dar una orden y que yo la tengo que cumplir. Muy bien. Entonces, ¿sabes qué, hijo? Mi orden es esta, arregla tu cuarto. ¿Ok? Al rato vengo para ver si lo arreglaste. Ok. Muy bien, y me voy. Pasa una hora, regreso y le digo, ¿ya hiciste lo que te dije? Mira, papá, tomé tus palabras y quedé impresionado con tus palabras, papá. Dije, wow, qué sabias palabras, arregla tu cuarto. ¿Y sabes qué hice con esas palabras, papá? Las escribí en mi libreta. Y luego las medité, las analicé. Y después dije, esto es muy profundo. Entonces, ¿sabes qué hice, papá? Tomé un diccionario en inglés y en español y analicé la raíz de estas palabras. Arregla tu cuarto. Y dije, wow, qué profundidad de las palabras de mi padre. Pero no quedó ahí la cosa, papá. ¿Sabes qué hice después? Me salí de la casa, fui con mis amiguitos. Hicimos un grupo de estudio para ver lo que significan tus palabras. Arregla tu cuarto. Y estamos todos impresionados. Papá, hicimos canciones que tenían como título, arregla tu cuarto. Y para que todo el mundo supiera, me lancé a la radio y a la televisión y yo les proclamé y les prediqué, hey, todos los niños, arreglen su cuarto. Y yo le pregunto a mi hijo, ¿pero ya arreglaste tu cuarto? No, papá, todavía no. ¿Tú crees que eso es obediencia? No es obediencia. Me temo que en la iglesia estamos haciendo lo mismo con la palabra de Dios. Recibimos las palabras del Padre, las enseñanzas, las instrucciones, los mandamientos, arregla tu cuarto. ¿Y qué hacemos? Las meditamos, las memorizamos, las analizamos en hebreo, en griego. Hacemos grupos pequeños, grupos familiares, grupos de hogar para estudiar esas palabras. Las compartimos con los compañeros. Las escuchamos en la radio cristiana, en la televisión cristiana, pero no las obedecemos. Eso está mal. Jesús dijo, enséñeles a obedecer. Jesús dijo, si me amas, si realmente me amas, obedece mis mandamientos. Ahí está la prueba del amor.
soar before you. You silence the boast of sin and grave. That heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. 'Cause you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, and nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. You have no rival, you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. Quiero terminar diciéndote lo siguiente. Cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, dijo, vayan a todas las naciones. Entonces, esa es una gran tarea que tenemos como iglesia. Tenemos que salir a personas de diferentes nacionalidades para que sepan de Jesús y para que sean discípulos de Jesús. ¿Sabías tú que hay como 16,000 grupos étnicos en el mundo? ¿Cómo vamos a lograr esta tarea de ir a todas las naciones? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar a todas? Bueno, para empezar, todas las naciones tienen derecho de conocer a Jesús, necesitan conocer a Jesús. Los mexicanos, los americanos, los canadienses, los guatemaltecos, hasta los chilangos, ¿verdad? Merecen el perdón y el favor de Dios. No se me vayan a ofender, es una broma. Pero es para todas las personas de todas nacionalidades. ¿Y cómo le vamos a hacer para llegar a todas las personas? Bueno, si hacemos discípulos que hacen discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos, un día vamos a alcanzar a todas las naciones. Si usted dice, yo ya hice un discípulo, usted ha fracasado. ¿Por qué? Porque no se trata de hacer un discípulo, se trata de hacer un discípulo que hace un discípulo, que hace un discípulo, que hace un discípulo, y así sucesivamente hasta que podamos alcanzar a todo este mundo. Tal vez tú digas, pero es que yo me siento inseguro de ir y hacer discípulo a mi vecino, a mi compañero de trabajo. Bueno, déjame ponértelo de esta manera. Si tuvieras que ir a un hospital
para orar por un enfermo, sabiendo que Jesús te iba a acompañar, ¿cómo te sentirías? ¿A poco no te sentirías seguro y vamos a orar y lo vamos a sanar? ¿Verdad? Porque sabes que Jesús está contigo. Si tuvieras que ir a la cárcel para hablarle a los presos de Jesús y tú supieras, tendrías la confianza que Jesús está contigo, que te iba a acompañar, ¿cómo te sentirías? Nuevamente, seguro, osado, valiente. Nadie te detendría. Bueno, es interesante que ahí en Mateo 28, 18 al 20, Jesús dice, vayan, hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles a obedecer, y después dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, tú puedes ir a ser discípulos con fe, con confianza, con seguridad, con osadía, porque Jesús va contigo, te está acompañando y todo va a estar bien. A nosotros nos encanta estar en la presencia de Jesús, ¿verdad? Y decimos, vamos a la iglesia para estar en la presencia de Jesús, vamos a alabar para estar en la presencia de Jesús, vamos a orar. Y ahí uno experimenta la presencia de Jesús, ¿no es cierto? Bueno, de acuerdo a este pasaje de Mateo 28, si tú sales a ser discípulos, vas a experimentar también la presencia de Jesús. Porque en este contexto, Él dice, vayan, bautícenlos, enséñenles a obedecer y yo estaré con ustedes. Entonces, yo quiero animarte a que tú agarres esta visión del discipulado de Jesús, que la hagas parte tuya. Quiero animarte a que sigas el discipulado de Jesús, no de los hombres, de las iglesias, de seguir a Jesús, de ser transformado por Jesús y de participar en la misión de Jesús, de que entiendas que un discípulo de Jesús es un aprendiz, sí, pero es un imitador, es una fotocopia de Jesucristo. Y que tenemos este proceso de ir a otras personas y hablarles de Jesús y bautizarlas y enseñarles a obedecer. Ese es mi deseo para ti, para tu iglesia. Ojalá que estas clases de discipulado hayan sido de bendición. Que Dios te bendiga, te guarde y te proteja. Nos vemos pronto. Bye bye.